Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar hoy con los misterios matemáticos de la Gran Pirámide. La presenta el doctor José Luis Munuera, que además lleva la sección en la Appleton Private University de Tesoros del Arte. Nació en Sevilla en 1964, obtuvo en 1987 la licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura y dibujo. Ese mismo año además tiene el certificado de aptitud pedagógica, lo que le califica para impartir docencia. En el 86 y 87 se le otorgan diferentes menciones y diplomas por la realización de distintos murales en la ciudad de Sevilla. En 1993 obtiene su plaza de profesor en propiedad. En el año 2012 y 2013 obtiene su segunda licenciatura en restauración y conservación de obras pictóricas. En 2014 obtiene el título de doctor por el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, con Gargularium, guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria gargolaria de España y su entorno, con la calificación de sobresaliente cum laude. Es además pintor reconocido, estando su obra en distintas entidades y museos de España, en Barcelona, Cádiz, así como ha colaborado con distintas entidades de carácter estatal. Hoy nos va a hablar de los misterios matemáticos de la Gran Pirámide, así que muchísimas gracias, estimado doctor, y cuando quieras comenzamos. Veo que ya funciona mi página web. Sí, ayer no funcionaba, o sea que ayer oíste, la bloqueaste para no poder, que yo no pudiera buscar tus datos, ¿sabes? Pero se Ah, agradece, se agradece. bueno, vamos a empezar. Yo creo que todos conocemos perfectamente la Gran Pirámide, por lo tanto, entrar en ubicación, geolocalización y demás es absurdo, ¿no? Bien, se estima que fue construida con unos 2,3 millones de bloques de piedra y que su peso medio de cada una de esas piedras es de 2,5 toneladas por cada bloque, aunque hay algunos que llegan a pasar hasta 70 toneladas. Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca pulidos de varias toneladas cada uno. Mantuvo ese aspecto hasta el siglo XIV, cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento, y posteriormente los turcos otomanos utilizarían dicho revestimiento para la construcción de edificaciones en el Cairo. Tiene una altura estimada, porque no es completa, de 146,5 metros, 481 pies. Después veremos que diferentes estudios han cambiado esa altura, añadiéndole una serie de elementos según la inclinación de la base de la primera hilada de precisamente el recubrimiento que hemos dicho de bloques de piedra. La altura estimada, como hemos dicho, es de 146,5 metros, unos 481 pies, desde el nivel del suelo hasta el punto más alto. El nivel de enterramiento de la Gran Pirámide de Giza es aproximadamente de 10 metros hacia el interior, es decir, unos 33 pies. Esto significa que la parte enterrada se extiende aproximadamente 10 metros por debajo del nivel del suelo. Vemos aquí una sección, la sección subnorte, donde vemos cada uno de los elementos que componen la Gran Pirámide. Así pues, el número 1 sería el acceso original en la cara norte, que actualmente no se permite el acceso. El número 2 sería el acceso actual ordenado por el califa Al-Mamún en el 823, debido a los numerosos rumores que había sobre la gran riqueza de los tesoros y demás que podía contener en su interior. El bloque 3 de granito, que se llama el acceso al pasaje superior. El 4 es el pasaje que comunica con la cámara subterránea. El 5 es la misma cámara subterránea. El 6 el pasaje de acceso a la gran galería. El 7 la cámara de la reina. Perdón, que se me ha escapado. El 8 el pasaje que comunica a dicha cámara de la reina. El 9 es la gran galería. 10 la cámara de rey y cámara de descarga. 11 la antecámara. Y 12 el pasaje perforado que comunica con la gran galería y la cámara subterránea. Y 7 al 10 los canales de ventilación de las cámaras del rey y de la reina, que veremos posteriormente la relación que tiene con la posible datación, incluso con el posible origen de la Gran Pirámide y su fecha de inicio de las obras. Petrie hizo el estudio más detallado realizado hasta 1984 acerca del monumento, y que en la actualidad se dan como válidas las siguientes dimensiones. La altura original es 146,50 metros,
La altura actual es 136,86 metros, por lo tanto vemos que hay un desfase de 10 metros. La pendiente es de 51 grados, 50 minutos y 39 segundos. Y la longitud de los lados de la base, según Mark Lehner, David Goodman y Glenn Dash, es en el lado norte 230,329 metros, en el lado este 230,334 metros, en el lado sur 230,384 metros y en el lado oeste 230,407 metros. Si nos fijamos, tiene una perfección matemática que raya casi lo increíble, ¿no? La media de esos lados sería 230,363 metros. Petrie observó que en algunos de esos aspectos morfológicos, que la sección horizontal de la Gran Pirámide tiene forma octogonal, es decir, no es una pirámide que tenga 4 lados, sino que tiene 8 caras que opuestas cada una de esas caras por 2 planos, con una ligera pendiente hacia el centro, difícilmente apreciable a simple vista por la ausencia casi total de revestimiento. Pues solamente se conservan algunos bloques de piedra caliza procedentes de las canteras de Tura en la primera hilada de la cara septentrional. Pero esto nos va a servir después para poder hacer precisamente el cálculo desde el eje de esos bloques de esa hilada, de la primera hilada de la cara septentrional, vamos a poder hacer cálculo de la angulación que tiene con respecto a la altura y veremos que está justamente ese desfase de 10 metros que hemos señalado con anterioridad. Esta característica y su orientación hacia el norte geográfico generan en sus caras norte y sur un fenómeno de proyección de sombra durante los equinoccios. Hacia el amanecer, a los pocos minutos, la mitad oeste de las caras norte y sur es iluminada por los rayos del sol, mientras la mitad este permanece en sombra. Hacia el ocaso ocurre justamente lo contrario. Es lo que se denomina el efecto relámpago. Vamos a ver alguna imagen, una fotografía tomada desde el Google Earth, en la que vemos que precisamente la Gran Pirámide sería la estructura alineada más precisa sobre la faz del planeta, apuntando hacia el norte verdadero con solo un error de 0,66 grados y 26 grados de arco. Es decir, roza casi la perfección con respecto a la orientación. Vemos aquí la fotografía del fenómeno relámpago, que para poderla apreciar desde abajo no se distingue apenas, precisamente porque falta la cubierta original. Sin embargo, en la fotografía que se hizo desde un avión británico, vemos perfectamente cómo quedan perfectamente definidas las 8 caras de la pirámide en unas determinadas fechas y por proyección del sol y la sombra. Un aspecto fascinante es cómo las proporciones de 3/4 y de 3 partido por 1 parecen estar incrustadas en su diseño y proporciones. Por ejemplo, si considera la altura de la pirámide y la longitud del lado de la base, podemos descubrir que la longitud lateral de la base se relaciona con la altura de la pirámide en una proporción de 3/4. Lo interesante de esta proporción es que cuando divide 3 por 4 resulta una división exacta sin decimales, indicando un diseño preciso e intencional. Es decir, 3 entre 4 nos daría 0,75, medida que se cumple de manera rigurosa en cada uno de los aspectos definidos. Las proporciones de la pirámide guardaban una importante relación. 4 veces el lado de la base dividido por 2 veces la altura daba el número pi. Esto es lo mismo que decir que si tomamos la altura de la pirámide como radio de una circunferencia, la longitud de esa circunferencia coincidirá con el perímetro de la base. Vemos aquí un pequeño esquema que lo define perfectamente como la relación que existe entre las diferentes proporciones, alturas y demás con el número pi, con 314. La altura es de 146,61 metros, la longitud media de los lados es de 230,347, como hemos visto, y el ángulo de inclinación de las caras es de 51 grados, 50 minutos y 35 segundos. Usando como unidad de medida el codo egipcio, tendremos una altura de 280 codos, una longitud media de los lados de 440 codos y un ángulo de inclinación de 22 dedos. Efectivamente, si hallamos el valor para pi en la Gran Pirámide, es una muy buena aproximación al valor real de pi, es decir, mejor aproximación incluso que la calculada por los propios egipcios de forma no explícita en el papiro de Ring, que define número pi como 3,16 y no como 3,14, en la resolución en concreto del problema 50. El papiro Ring está
está escrito por Ames, que es un escriba egipcio en el año 1650 a.C., que tiene una colección de 87 problemas matemáticos y su resolución con cuestiones aritméticas básicas, fracciones, cálculos de áreas, volúmenes, progresiones, etc. Es un papiro que mide 6 metros de longitud y 33 centímetros de anchura, redactado en escritura didáctica, y es la respuesta de todos los misterios sobre el número pi y la más importante fuente de información sobre el conocimiento que tenemos de la matemática desarrollada por los egipcios, que es mucho más compleja de lo que en su principio se pensaba. En los problemas numerados del 56 al 60 del papiro Ring se plantean y resuelven cuestiones asociadas a las pendientes, alturas y bases de las pirámides. Para indicar la inclinación o pendiente de una pared de la pirámide, los egipcios usaban el sequet. Para los egipcios, el sequet es la distancia en un plano horizontal que se desplaza la pared de la pirámide por cada codo que se levanta en altura. Un codo equivale aproximadamente a 0,523 metros. Un codo real egipcio equivale a 7 palmos. Y un palmo equivale a 4 dedos. Por tanto, un codo real egipcio equivalía a 28 dedos. Veremos que esta proporción, posteriormente, cuando lo definamos en codos reales, vamos a ver la relación intrínseca que tiene también con las diferentes unidades de medida, con el metro, los centímetros y demás, lo cual conllevaría que la creación de la Gran Pirámide se hizo usando las dos dimensiones de magnitud, tanto el codo real como el metro. El diseño de la Gran Pirámide se realizó utilizando un sequet de 22 dedos, es decir, 0,410 metros, lo que nos da una pendiente, que ya lo hemos referido, y la tangente de este ángulo es la relación entre la altura de la pirámide y la mitad de la base. Para la pendiente dada nos sale el valor aproximado de pi. Evidentemente, en todas las pirámides que se diseñaron usando 22 dedos como sequet, aparece la polémica aproximación de pi. Por ejemplo, en la pirámide de Snefru, en Meidum, la pirámide de Diedefra, en Abu Rabash, etc. Incluso en la de Kefren también se aplica precisamente los 22 dedos usados como sequet, como unidad de medida. El número pi dividido por 6 es igual al cuadrado del número de oro dividido por 5. El resultado es 0,5236 y el codo real era igual a justamente 0,5236 metros. Es decir, parecía como si la Gran Pirámide hubiese sido diseñada, como he dicho anteriormente, a la vez en codos reales y en metros, porque las dos principales longitudes que definían su forma se expresaban en números enteros, es decir, el lado de la base media de 440 codos reales y la arista 218 metros. Vemos los esquemas compositivos. A partir de esta concepción abstracta del número que nos llega desde los pitagóricos, se consideran las magnitudes de la Gran Pirámide como números con independencia de la unidad de medida que designaban. Y ello dio como resultado una extraña ley asociada al número singular, el 888, que traducido mediante la Kabbalah egipcia nos vamos a encontrar que sería el nombre del Dios único. La mitología egipcia, sería muy complicado entrar en ello, pero la mitología egipcia sabemos lo rica que es en todo el conjunto de dioses que tiene un dios para cada cosa y un dios para cada fecha. Pero anteriormente a ese conocimiento, al desarrollo de esa teogonía, existía un dios único, que su nombre viene precisamente traducido de la Kabbalah egipcia y que sería el 888, pero que anteriormente también en su número ordinal en la Kabbalah egipcia también le correspondería el 887. Por ejemplo, a Yahvé le correspondería en el ordinal cabalístico, le correspondería el número 26, que sería el nombre de Yahvé, si transformamos los números en letras y demás. Es complicado, podría ser objeto de otra charla con respecto a lo que sería la Cábala y la numerología en la Gran Pirámide, cosa que no nos ocupa hoy. En la junta tabla de la Gran Pirámide, las magnitudes se hallan en codos reales y en metros. La relación entre el codo real y el metro empleado en el monumento fue de un codo real por lo que sería el diámetro al cuadrado partido entre 5 metros, o lo que es lo mismo, un codo real que sería igual a 2,61803399 entre 5 metros, que nos daría 0,52360680 metros. Si aplicamos la teoría de conjuntos y podemos sumar codos reales y metros por independencia de que sean lineales, cuadrados o cúbicos, y es por ello que también podemos sumar los números de las magnitudes obtenidas, ¿no?
como ocurre aquí en la última columna de la tabla, en la que se suman codos reales y metros. Y siempre nos va a dar múltiplos de ese número que va a funcionar a lo largo de la Gran Pirámide. De por sí también tendría la relación del número 888 y del número 4200, tendría cada uno un derecho casi a una charla únicamente tratando la relación del número 888 y el 4200 en la Gran Pirámide, ¿no? Vemos aquí que la relación de sumar codos reales y metros nos va a dar un número que equivale a 888 multiplicado por 6. Vamos a ver que el 888, como ya he dicho anteriormente, se va a repetir de manera constante él y sus distintos múltiplos, ¿no? Vuelve a hallarse asociada con la Gran Pirámide a través de las dos alineaciones astronómicas de dos de sus 4 canales estelares. Desde cada una de las cámaras del rey y de la reina salen 2 estrechos canales estelares que inicialmente se creían que eran canales de ventilación, estos misterios que ahora hace poco National Geographic metió una cámara con un robot para ver los distintos sellos y demás. Se hallan orientados en dirección norte-sur con una sección variable del orden de los 20 centímetros, 20 por 20. Está perfectamente encajado en la estructura de los bloques del interior, lo cual conlleva que cuando se construyó la Gran Pirámide se previó y se hizo al mismo tiempo que la construcción de la Gran Pirámide. No fue horadado con posterioridad. Y los dos se dirigen hacia el norte y otros dos hacia el sur. Su inclinación ha sido medida con láser. Un astro se alinea con un canal estelar cuando su altura en el horizonte coincide con la inclinación del canal. Cada uno de estos canales está dirigido a un apotema, por llamarlo de alguna manera, de distintos astros que con posterioridad hablaremos de ellos y demás. Hacia un canal estelar de 45 grados de inclinación orientado en dirección norte-sur se alineará con un astro situado a 45 grados sobre el meridiano, es decir, sobre el eje norte-sur, que es donde los astros alcanzan su mayor altura. Las fechas obtenidas coinciden con una de las dos cronologías establecidas por el reinado de Keops. El escritor griego Plutarco detalló 3 datos astronómicos esenciales que coinciden en el día de la muerte de Osiris, porque una de las tesis doctorales, que después veremos el nombre y en la bibliografía se cita, dice que la Gran Pirámide es un monumento de conmemoración a la muerte de Osiris y un monumento de conmemoración a los 1000 años del gran cataclismo o el diluvio, ¿no? Y eso lo refiere precisamente con documentación de tipo histórica, matemática y demás. Entonces, era un 17 de Atir, que corresponde al tercer mes del calendario egipcio. El sol estaba en la constelación de Escorpio y la plenitud de la luna se hallaba bastante menguada. Añadió un cuarto dato relevante: la muerte de Osiris se conmemoraba con 4 días de luto en el calendario egipcio. La investigación desarrollada ha permitido establecer las fechas que se cumplían 3 de las premisas astronómicas de Plutarco. Era un 17 de Atir, el sol se encontraba en la constelación de Escorpión y la luna se hallaba entre el plenilunio y el cuarto menguante. La fecha marcada por una de las alineaciones de los canales estelares de la Gran Pirámide coincidía exactamente con el día en que se cumplían los 1000 años exactos desde la fecha de la muerte de Osiris. Beroso, el historiador y astrónomo babilonio, que vivió entre los siglos -4 y -3, estableció en 432.000 años el tiempo transcurrido entre la creación y el diluvio. Este hecho, a causa de la existencia de la Gran Pirámide en el número 432, permitía relacionar el diluvio con el día de la muerte de Osiris, como hemos relacionado con anterioridad. Esta posibilidad quedó reforzada porque el día de la muerte de Osiris resultó estar directamente asociado con el número 432.000, como hemos visto que nos cuenta Beroso y que nos cuenta Plutarco. No se trataría realmente de un diluvio, sino de un gran cataclismo causado por el agua, y hemos de recordar que la palabra griega cataclismos designaba a la vez un cataclismo y un diluvio. La muerte de Osiris y el mito de Nun del océano primigenio sería la adecuación mitológica egipcia de la realidad protohistórica del diluvio. Pero volvemos a repetir, no es que fuera un diluvio, fue un cataclismo de carácter acuoso y que queda reflejado en todas las culturas, en más de 53 culturas a lo largo de la mitología de dichas culturas en todo el mundo. Recapitulemos.
Hemos dicho que la altura original era de 146,61 metros, en la actualidad ha descendido hasta los 136,86, la longitud de los lados de la base de 230,347 metros, la pendiente de 51 grados, 50 minutos y 35 segundos, y por lo tanto su altura original sería de 280 codos y la longitud de los lados de la base sería de 440 codos de media, que ya hemos visto anteriormente los cálculos matemáticos. Estas dimensiones dan una inclinación de la escala de la pirámide de 22 dedos. Recordemos que un codo real egipcio valía 28 dedos. Su base ocupa un espacio de 53.000 metros cuadrados, el equivalente a 8 campos de fútbol actuales. 6 millones de metros cúbicos de piedra. Con ello se podría construir un muro que rodease toda la península ibérica. Entre sus aristas, de más de 300 metros de distancia, tan solo hay un error menor a 1 centímetro, cosa que es prodigiosa. Para trabajar esos bloques tuvieron que hacerlo con sierras y esmeriles a mano y con soporte mecánico. Un ejemplo lo tenemos en el sarcófago de Diodefre, en el Museo del Cairo, donde el serrucho nos muestra el corte de 2/3 de la tapa del mismo. Como podemos observar en la fotografía, esta sería la tapa, está cortada al serrucho y nos muestra 2/3 que han sido ya cortados y una parte de 1/3 que todavía no se ha llegado a cortar. Podemos observar desniveles de hasta 1 centímetro, siendo manejado manualmente, lo que da al corte unas características e imperfecciones que podemos ver en la fotografía. Otro sarcófago de piedra cortado a serrucho es el que se encuentra en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, que podemos considerarla terminada con la regularidad de los cortes, aún sin haber recibido el pulido final de las mismas, ya que los desniveles de la superficie cerrada son del orden de 1 milímetro. Hoy día, las máquinas más modernas de corte de piedra cuentan con hojas circulares de 2 metros de diámetro, con numerosos dientes de carburo de tungsteno de dureza 11. En cada vuelta, la hoja desciende 4 centésimas de milímetro, abrazándose las puntas si se ejerce mayor presión para avanzar en el corte. Bien, recordemos, 4 centésimas de milímetro. En dichos sarcófagos podemos observar que en cada paso de sierra del serrucho de los artesanos avanza casi 2,5 milímetros, unas 60 veces más que nuestras modernas máquinas. Y no es algo excepcional. Podemos ver perfectamente que en los taladros cilíndricos que observamos a lo largo de diferentes elementos de la pirámide, de más de 15 centímetros de diámetro, avanza casi 2,5 en cada uno de los giros. Hoy día, los taladros que usamos son de puntas de acero con carburo de tungsteno, controlando la presión en la que trabajan mediante control manométrico, para evitar que precisamente se abrasen las puntas, trabajando con una presión máxima de 50 kilogramos y a una escasa velocidad para poder hacer el avance sin llegar a quebrar la pieza, avanzando tan solo 4 centésimas de milímetro en cada giro, como vimos anteriormente en el corte, mientras que los trépanos egipcios avanzaban 50 veces más milímetros en cada giro. Vemos aquí una fotografía de comparación de lo que sería el avance de una máquina con punta de tungsteno y el avance de cada uno de los cortes de serrucho de estos artesanos, Vemos aquí la comparación en el metro para que se vea el avance precisamente. Y tenemos aquí los diferentes tipos de taladro que supuestamente usaban para realizar estas cuestiones. Estamos hablando que una máquina de hoy hace una presión de 50 kilos frente a los 2.000 kilos que haría de presión un serrucho manejado por un artesano manualmente. Por lo que tendrían que soportar los taladros egipcios presiones superiores a los 2.000 kilogramos y que debían poseer puntas de mayor dureza que el diamante, unas 50 veces, material absolutamente desconocido en la Tierra y en ningún planeta del sistema solar. No hablamos de extraterrestres. Las losas de recubrimiento, que fueron más de 27.000, son una proeza técnica con superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Sus aristas de casi 2 metros muestran un paralelismo entre sí con un error de casi 5 centésimas de milímetro. Es decir, nada, casaban perfectamente. Vemos aquí una recreación de cómo sería la pirámide recubierta con esos bloques.
No aparecen en dichos bloques ni rastros de arrastre, como es de suponer. Cuando hablamos de las grandes pirámides y de cómo se construyeron, siempre pensamos en rollos de madera, los egipcios empujando, un tío con un látigo en lo alto, etcétera, ¿no? Bien, pues en estos bloques de revestimiento no existe ni rastro de arrastre ni puntos para el colgado en grúa alguna. Además, para la junta se usó yeso de fraguado rápido, lo que sin duda obligaba a colocar el bloque al primer intento. No podía haber arrepentimiento. Yo con mis alumnos he usado el yeso de fraguado rápido para hacer retrato en pared y después arrancarlo, y el tiempo de fraguado viene a estar entre 1 minuto, minuto y medio. Con lo cual vemos que la posibilidad de encajar un bloque de esas dimensiones y de ese peso tendrían que ser técnicos, muy técnicos, para poderlo hacer en un lapso de tiempo que va de 1 minuto a 2 minutos como mucho, ¿no? Dependiendo de lo aguado que hayas puesto el yeso o de la calidad del yeso en sí mismo, ¿no? En las canteras actuales, para poder trasladar bloques de 2 toneladas máximo, utilizan campanas de vacío en contra de las 16 toneladas que pesaban cada uno de esos bloques de revestimiento. Los 90 grados exactos que forman los ángulos diedros de esos bloques para que se ajusten a lo largo de los 230 metros de la primera hilada de bloques, el control de la angularidad en cada uno de ellos es del segundo de error. Más precisión que una de las escuadras normalizadas que se usan hoy día en la industria moderna, ¿no? Por lo tanto, vemos el alarde de tecnología y la precisión de cada uno del encaje de cada una de las piezas que componen esos 230 metros de la primera hilada, y que gracias a que se conservan hemos podido hacer multitud de cálculos con respecto al resto de la pirámide. Un instrumento no óptico de medida da errores de hasta 300 segundos. Un anteojo corriente de autocollimación da errores de 5 segundos. Sin embargo, estos bloques tan solo dan errores de 1 segundo en su angularidad. Respecto al norte, la Gran Pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco. Es decir, es equivalente al ancho de una moneda contemplada desde 1 kilómetro de distancia, al igual que la pirámide hermana de Kefren. Tal es su precisión que, por citar un ejemplo, en la Cámara de Rey, la pared norte mide 10 metros y 4.797 10 milésimas de metro, mientras que la pared sur mide 10 metros y 4.782 10 milésimas de metro, un error de 1/10 de milímetro por metro, el mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos. En su base, los lados miden aproximadamente unos 230 metros, como ya hemos visto con anterioridad, y tienen como promedio 230 metros con 363 milímetros como promedio, casi 1 kilómetro de perímetro, dando su superficie de 53.067 metros cuadrados para su base. Esa superficie, el ángulo noroeste mide 59 grados, 59 minutos y 58 segundos. Tan solo por 2 segundos de error no es un ángulo recto perfecto. Por lo tanto, el uso de las cuerdas y de los factores tenía un uso muy perfecto, tal como estamos viendo. El número 432 lo vamos a encontrar repetidamente asociado a la Gran Pirámide. Es un número muy popular en todo Oriente, incluso en los constructores indios y demás. Y es igual a 6 por 6 por 6 por 2, por lo que se haya asociado al sistema sexagesimal. El ángulo de inclinación exacto que formaba con su base era de 51 grados, 51,84 grados. Por tanto, si multiplicamos 51 con 84 grados por los 60 minutos de cada grado y por los 60 segundos de cada minuto de arco, obtendremos 186.624 segundos de arco, siendo esa cifra igual a 432 al cuadrado. En la antigüedad, la medida de un segundo de arco del perímetro medio de la Tierra fue una unidad de longitud que recibió el nombre de pletro. 6 pletros formaban un estadio, que era 185 metros con 325. Esa unidad de longitud, llamada Estadio Olímpico en Grecia, en consecuencia sería un estadio, la media de 1/10 parte de un minuto de arco, es decir, 1.853,249 metros del perímetro medio de la Tierra. Con lo que podemos, por lo tanto, concluir que, usando precisamente la base de la Gran Pirámide, podemos hallar no solo lo que sería el perímetro de la Tierra, sino el perímetro polar, porque
La Tierra no es esférica, tal como nosotros la pensamos, es una superficie que está achatada por los polos, que tiene una distorsión en su forma, por lo tanto sería a modo de pidrolo, por llamarlo de alguna manera, con lo cual nos vamos a encontrar con que tiene diferentes amplitudes, diferentes dimensiones en diferentes partes, según tú averigües el perímetro de la Tierra, ¿no? Entonces, vemos que el apotema, recordemos que el apotema es la altura de las caras triangulares de la pirámide, como vimos aquí. Este sería el apotema, que estaría en relación precisamente con el perímetro de la Tierra. Pues el apotema de la Gran Pirámide alargada hasta el suelo medía 185 con 314 metros y coincidía con la longitud del estadio, como vimos con anterioridad, 185 con 325 metros. Si el apotema de la pirámide mide un estadio, eso significa que el perímetro medio de la Tierra puede obtenerse a partir de la Gran Pirámide con una aproximación de el 99,994%, multiplicando la apotema alargada hasta el suelo por la mitad de 432. Pongo aquí una aclaración en el segundo punto, que sería la longitud de un segundo de arco resulta de dividir el perímetro medio de la Tierra por sus 360 grados, por los 60 minutos de cada grado y por los 60 segundos de cada minuto. Por tanto, un segundo de arco o pletro sería igual al perímetro medio de la Tierra dividido por 1.296.000, igual a 360 por 60 por 60. Por lo que tendríamos que un estadio sería 6 veces mayor, es decir, sería igual al perímetro medio de la Tierra dividido por 216.000, una cifra igual a la mitad justa de 432.000, que hemos visto que se repite de manera continuada, ¿no? El perímetro del zócalo de la Gran Pirámide mide 26.100 metros, coincidiendo con la mitad de un minuto de arco del meridiano terrestre. De ello podemos deducir que podemos obtener perímetros del meridiano terrestre con una aproximación cercana al 100%, en concreto al 99,999%, multiplicando el perímetro del zócalo de la Gran Pirámide por 43.200. Vemos aquí el esquema de cálculo, en la que no solo hemos encontrado el ecuador, sino que también podemos encontrar el meridiano. Esto supondría que los egipcios tenían la facilidad o el conocimiento de precisamente conocer esas dimensiones, con lo cual nos daría un cambio con respecto al paradigma que pensamos de la cultura egipcia y de su concepto matemático del mundo, ¿no? Esta es una imagen tomada de Google Earth para poderlo localizar de manera correcta, y por tanto podemos concluir que a través de las longitudes de la pirámide podemos establecer las proporciones del meridiano terrestre, como ya he dicho con anterioridad, el perímetro de la Tierra y el radio polar de nuestro planeta a través de distintos cálculos y múltiplos del número 432. Y es un hecho de la existencia cotidiana de ese número que es constante en nuestra vida, ya que, por ejemplo, 12 horas son 43.200 segundos. La latitud de la Gran Pirámide es de 29 grados, 58 minutos, 45,02 segundos norte. Si la expresamos en el sistema decimal, es igual a 29,9791722 grados norte, siendo la velocidad de la luz 299.791.722. Si vemos, es el mismo número. Podemos ver un 2, un 9, un 9, un 7, un 9, un 1, 7, 2, 2, un 2, un 9, un 9, 7, 9, 1, 7, 2, 2, lo que representaría una posible relación entre el espacio y el tiempo. Este dato está extraído de la tesis doctoral del doctor Pérez Sánchez. La contradicción, como ya hemos venido hablando casi desde el principio, entre la altura y el ángulo de inclinación de la primera hilada, nos dará que la pirámide en su centro, que es la línea roja horizontal, no llegaba a los 222 codos reales del lado de la semibase, sino que solo medía 218 con 276 codos reales. La única solución posible al problema geométrico detectado sería añadirle un elemento de coronación para que precisamente la angulación de la base, al llegar arriba, nos indicaría que en este punto de aquí haría falta un elemento que en este caso el doctor, se me ha ido el nombre, Pérez Sánchez,
lo que hace es que nos dice que tendría un elemento que la coronaría, que sería una esfera. Y esa esfera tendría que tener, que no es el primer caso, en otras pirámides se han encontrado una esfera alada como tope para aquellos de los ojos de Horus que todo lo ven, ¿no? Y fue coronada con una esfera. Esa esfera tendría que tener un diámetro exacto de 2,7183 codos reales, que es justamente la medida del número E, y que corresponde a 1,4233 metros, reposando sobre una pequeña plataforma que truncaba la cima de la pirámide, que tendría el perímetro 3,1432 codos reales, una longitud equivalente al número pi. Vemos aquí cómo nos explica cómo estaría ubicado el piramidón, que estaría truncado para sostener la esfera. Vemos aquí una recreación. Claro, la esfera desde abajo no se vería. Sería de un diámetro pequeñísimo, ¿no? Vemos otro elemento que, por ejemplo, si tomamos como radio desde la base hasta la máxima altura de la pirámide, veremos que tiene 146,422, lo que nos da un perímetro de 920 metros. Ese perímetro de 920 metros, mediante la cábala egipcia, que es atribuirle a cada una de las palabras un valor numérico, pero la cábala es mucho más compleja, tiene 4 tipos de interpretaciones, que sería la atribución numérica de cada una de las palabras, una atribución numérica a la palabra creada, una atribución también numérica reducida, que sería la suma de cada uno de los elementos que compone esa palabra, y después otra reducida, que sería la suma de la suma de la suma de cada uno de esos elementos, ¿no? Bueno, pues ese perímetro de 920 nos da la palabra oftalmos, que significa en griego ojo. La asociación es muy fácil, oftalmos, oftalmólogo. Bueno, pues esa sucesión de elementos, cada una de los números que se atribuyen en Kabbalah, nos va a dar el número 920, que también está relacionado con el nombre del Dios único. Y vemos también otra sucesión de elementos como el 888, que nos va a dar un nombre que va a significar mirada. ¿Por qué? Porque él piensa que la figura esférica que remataría la pirámide representaría el ojo de Horus, y de hecho le dedica un capítulo entero a precisamente ver cuál sería la elongación o la prolongación de la mirada de Horus con respecto a la línea del horizonte, ¿no? Hallándolo, como hemos visto con anterioridad, con el radio de ese centro de la esfera de coronación, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante, pero daría para otro capítulo totalmente distinto. Y tenemos de diferentes, en las que él basa precisamente esa elucubración, tenemos diferentes elementos, como por ejemplo el ojo que todo lo ve en la pirámide truncada del billete de dólar, ¿no? Como un elemento que después han tomado diferentes sectas o asociaciones de carácter mistérico o asociaciones de carácter oculto, ¿no? Con lo cual vemos que existe toda una tradición que recoge y es en la que él basa su teoría. Está muy bien fundamentada como tesis doctoral, que obtuvo también sobresaliente cum laude de la Universidad Catalana de Arquitectura, y por lo tanto hemos de tomarlo como dimensiones aritméticas correctas. Todo lo que hemos estado hablando supuestamente está perfectamente controlado de manera científica, con lo cual no ha lugar al error ni ha lugar a la equivocación, ya que se ha hecho mediante tablas de cálculos y demás, y lo cual nos da una idea muy general. También hay divagaciones sobre el posible origen de ese conocimiento, sobre una cultura que desapareció por el mar y demás, y ya empezamos a divagar hacia los atlantes y demás. Elementos que, como no son científicos, son divagaciones, no he querido introducir en esta presentación, pero que también serían dignos de otra posible presentación, otra posible conferencia al respecto, ¿no? Vemos la bibliografía en la que la tesis doctoral de este hombre, de Pérez Sánchez Miguel, se llama La Gran Pirámide, clave secreta del pasado. Ya vemos que en la reedición que se hizo, esto fue una autopublicación,
La siguiente es la ISO Larousse, en la que hay más fotografías y demás. Y aquí ya nos da la clave de lo que él piensa, el razonamiento que ya escapa a lo científico y que por lo tanto es una posible tesis, pero no, que sería la clave secreta de la Atlántida, ¿no? Y para la próxima ocasión vamos a estudiar el matrimonio Arnolfini, la clave secreta, que parece un cuadro simple, pero que no hay nada en el cuadro que no tenga un significado simbólico. Incluso hay algunos autores, que también los citaremos porque me gusta referenciar en qué me baso en algunos de los elementos, que cita que posiblemente fuera un retrato de un fantasma. Que lo dejo, es muy curioso y para dentro de un mes pues lo tendremos perfectamente e iremos analizando lo que simboliza cada uno de los elementos, los que están a la vista y los que no se ven. Pues quedo a vuestra disposición. Pues muchas gracias, doctor. Herr Doctor, ¿eh? Herr Doctor, Herr Master Doctor, Herr Master Doctor, macho, ya sabes que ya ahora ya eres alemán. Además, mira, Sí. ya se peina ahora, tipo así. Alemán de Triana. Alemán de Triana. Alemán de Triana. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, yo después tengo algunas que hacerte. Comprendo que es un poco coñazo porque son muchos datos aritméticos. En fin, para la próxima posiblemente no de los datos escritos, pero es que lo hago por si hay alguna persona que no pueda oír y que simplemente lo vea y demás. Entonces me gusta que pueda seguir, al mismo tiempo que yo lo estoy diciendo, que pueda seguir lo que está escrito, ¿no? Pero también comprendo que es un poco coñazo, pero también a la hora de ver los números son más fáciles de entender si se ven escritos. Venga, Todos sabemos que de letras puras no eres, maestro. Vamos a ver una pregunta. Entonces, soy. Vamos, odiaba las matemáticas, ¿eh? Ya veo. La pregunta es la siguiente. Después, gran pregunta. ¿Quién hizo No la fue hecha por extraterrestres. Totalmente. No. A ver, ahí teníamos, has dado todas las bases para que dentro de 15 días tengas a todos los señores del misterio cogiendo tu base para decir que acabas de demostrar que una tecnología superior, una tecnología superior, pero es, ¿qué civilización y cultura hizo la Gran Pirámide? Como decía Robert Bauval, ¿no? Que él decía que es bastante mucho anterior por la prueba que le hizo a la Esfinge, que además había visto erosiones del agua, ¿no? Claro, pero la Esfinge es anterior, mucho más anterior. De hecho, tiene erosiones por el agua porque estuvo sumergida. Se calcula que fue entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo, porque precisamente incluso se han encontrado rastros de polen de plantas que había, porque eso era un paraíso. Toda la parte de Egipto fue un paraíso hacia el 12.000 y pico antes de Cristo. Y posteriormente, pues con aquello del cambio climático de verdad, es decir, no este cachondeo que tenemos ahora, sino el cambio climático de que la Tierra, el eje de la Tierra se va desplazando poco a poco y va creando una serie de cambios paradigmáticos en el clima, ¿no? Y eso lo vemos incluso a través de películas de ciencia ficción, que Inglaterra llegará a tener clima mediterráneo dentro de 1000 años, de 1500 años. Y es lógico que estuviera, pero nadie dice que la Esfinge tenga que ver con la Gran Pirámide, ni nadie dice que la Gran Pirámide tenga que ver con otra pirámide, salvo la de Kefren, que usa lo de los 22 codos egipcios, pero también vemos que hay otras pirámides, como las dos que he citado, que soy incapaz de recordar, en las que precisamente se plantea esa longitud de medida. Yo lo único que en esta charla he pretendido es demostrar que existe una tecnología superior, con gente que además supuestamente, según los egiptólogos, desconocía una serie de elementos básicos matemáticos, pero tampoco quieren reconocer una serie de relaciones de reyes que hubo protodioses antes, y sin embargo a partir de una fecha muy determinada la historia sí quiere reconocer esa como válida, ¿no? Entonces me parece que hay la famosa lista del papiro de Turín, sí, que aparece. Eso es. Entonces me parece que hay una selección muy interesada por parte de los historiadores. Adelanto que yo no me llevo bien con los historiadores, en el sentido de que me parece que son demasiado cuadriculados, y lo veo a la hora de ver cómo clasifican, cómo encajonan a los artistas, no entendiendo que haya precursores de estilo que puedan adelantarse 100 o 200 años, como ocurrió con Goya, con el expresionismo, como ocurrió con otros tantos pintores, ¿no? Por citar algunos. Entonces,
Me parece el concepto de clasificación histórico del arte y en general de la construcción y demás, me parece que es bastante escaso y muy cerrado de mente. Por eso habemos muchos profesores que venimos de universidad, que venimos con una formación que queremos precisamente acabar con eso. Entonces, precisamente porque tenemos que estar abiertos a cualquier cuestión. Es decir, una cosa que si se demuestra, como en este caso, que está demostrado matemáticamente, también con una tesis con Lauden, que ha sido revisada por arquitectos, en la que los cálculos no hay ningún fallo, pues el planteamiento está más que claro. ¿Quién lo hizo? No lo sé, pero que se aplicaron conocimientos muy superior a los que se le atribuye. Me gusta muchísimo. A la cultura egipcia, Claro, evidentemente. como tú. Vamos, que en un sarcófago haya 1 milímetro de error. Claro, Se sin problemas. A lo mejor de cosas superficiales o de cosas profundas, da igual. Pero de cosas. Hombre, a esa hora no se va a hablar. Sí, pero sin discusiones. Es imposible sin una tecnología parecida a la que tenemos ahora, incluso superior a la que tenemos ahora, como hemos demostrado. Como la diorita y todo eso, que es casi imposible, ¿no? Y la siguiente pregunta, entonces, ¿los magos y sacerdotes egipcios eran matemáticos? Yo creo que sí. De hecho, Pitágoras estuvo 20 años viviendo en Egipto y fue nombrado sacerdote. Entonces, y después te empieza con la teoría de Pitágoras, con el no sé cuál. Evidentemente estaban iniciados en las matemáticas, y las matemáticas como un medio de conocimiento para poder conocer cada uno de los elementos de la Tierra. Es decir, como hemos visto, está relacionado con la Gran Pirámide, es como una clave simbólica para conocer el volumen general de la Tierra. De hecho, si nosotros trazáramos un eje sobre el centro real, tomando como base el punto más alto de la Tierra, coincidiría con la inclinación que tiene la Gran Pirámide. Y el punto más alto de la Tierra es el Everest. Porque cuando nosotros fijamos un punto, por ejemplo, meridiano de Greenwich, magnífico, eso es un acuerdo, es un acuerdo al que llegan diferentes países y ponen Greenwich como podrían haber puesto Granada. Pero sin embargo, según las matemáticas egipcias, el punto más alto es el Everest. Y ellos no pueden saberlo, no pueden saberlo. ¿Qué dice? No, nada Y sin más. embargo, La niña quería tirarse ese cabo porque estaba pegajoso el plástico, ¿sabes? Y esto con acetona Claro, se queda limpio. se queda limpio. Mira, tócalo. Lo que está es feo, ahora hay que darle con algo, a lo Y el mejor calor de, normal. de a lo mejor Entonces la una pirámide cera es o algo. escrito en Y piedra. ya Claro, está esto perfecto. ¿Y el por qué? Y lo quería tirar porque Como sí, era está real. Porque ella es muy pija y no valora las cosas. Escrito en piedra porque se buscaba que durara. Es un conocimiento. También la historia egipcia, en la egipciaca, no recuerdo ahora mismo el autor, nos habla de que el conocimiento de egipcio es adquirido porque a las tierras egipcias llegan 7 sabios que venían de un cataclismo de una isla que se había hundido en el mar. Podría ser un conocimiento heredado de una cultura anterior, porque tampoco podemos decir que no. Yo no sé si tú has estado viendo murallas ciclópeas y demás, pero a ver cómo, iba a decir una palabrota que no me pega. Fueron capaces de hacer eso, ¿no? ¿Y cómo transportaron eso? ¿Cómo crees tú? Porque hay teorías muchísimas, cada una más experta. No lo sé, ya ahí no he querido entrar, como tú verás lo he esquivado. Por eso te lo saco yo para ver ahora que digas claro, algo. Por eso lo hago con cariño. mira, el cálculo está hecho aproximadamente, y te lo digo de memoria, ¿no? Tendrían que haber colocado 2 piedras por segundo para que se pudiera hacer los 20 años de reinado, los 28 años de reinado de Keops. Eso es imposible. O sea, colocar 2 piedras por segundo, eso es absolutamente imposible. Además, colocarlas con tal precisión, como te he dicho, que las pegaban con yeso rápido. Yo he trabajado con mis alumnos yeso rápido y no, una de las cosas, además lo hacía yo a mala leche, para que obtuvieran cierta facilidad a la hora de colocar el mortero sobre la pared, ¿no? Y tardaba 1 minuto y medio, es decir, hacían el yeso y cuando lo iban a poner en la pared ya estaba duro, ¿sabes? Como yo le decía, no lo menéis porque cuanto más vueltas le des, más duro se pone. Le das la fuerza justamente al pie de la pared y lo aplicas. Y tenía 1 minuto y pico. ¿Tú cómo vas a mover un bloque de 16 toneladas para colocarla en 2 segundos para que el de la siguiente de la hilada y que tenga un error de menos 1 milésima de milímetro? ¿Esto cómo va a ser? Esto es imposible.
Mira, hay un tema que es muy curioso, que siempre lo dicen, no, la egiptología necesita revisión, pero si tú haces revisión de la egiptología, te tiras a todos los grandes egiptólogos que tienen ahora su cátedra, porque hicieron precisamente la tesis sobre informaciones falsas. Entonces, es la falta de innovación científica, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer un cambio. Y después acuérdate que también está Zaki Hawass, que no permite que se saquen informaciones, y todo como Torquemada él lo audita, ¿no? Pero porque sabe más de lo que dice, totalmente. Sabe perfectamente dónde está cada cosa y lo explota, como buen norteafricano lo explota, igual que por ejemplo se nos está explotando a los europeos, ¿no? Él lo explota para sacar mayor provecho, pero evidentemente ahí hay un conocimiento que yo comprendo, y lo comprendo porque a los historiadores les tiene que costar crear ese paradigma de tener que cambiar todo lo que se sabe, pero precisamente la evolución es reconocer el error y evolucionar, que no pasa nada. Somos académicos, entre comillas, y por lo tanto debemos de estar abiertos mental y psicológicamente a cualquier cosa. Y si mañana se descubre un papiro en el que se dice que vino, yo qué sé, un extraterrestre y le dio las dimensiones de la Tierra, le dio, porque no hemos entrado, porque no he querido entrar en que cada uno de esos elementos está orientado, cada uno de los canales de supuestamente ventilación está orientado a un planeta, pero además está orientado con la dimensión de ese canal, está la distancia en el canal, la distancia que tiene en metros o en codos reales, es un múltiplo de la distancia real hacia ese planeta. Es decir, que eso multiplicado por 888, por 920 o por el múltiplo de 432 te da la distancia real, por ejemplo, de aquí a Sirio. Igual que hemos visto la relación que hay entre la velocidad de la luz y algunos de los elementos de la pirámide, ¿no? Es decir, son gente que puede ser casualidad, pero una casualidad, vale, dos también, tres ya te cuesta, pero tantas casualidades numéricas es complejo, ¿eh? Y con eso no digo que hayan venido extraterrestres, no, lo que digo es que cuesta trabajo, porque ahí hay un cartucho hecho posiblemente por un inglés que dice que eso fue hecho por Keops. Sí, además dicen que ya está demostrado y se sabe que fue falsificado, porque tiene una falta ortográfica que no iba a tener en aquel momento. Claro, del egipcio de la época. Pero claro, tú llegas y dices, bueno, ¿por qué no puede ser anterior? Pues no puede ser resto de una cultura anterior, y que llegó el listo y dijo, bueno, pues hago aquí 4 transformaciones, 4 cambios y le pongo mi nombre. Yo, me parece una cosa tan magna, tan enorme, y cada vez se van a ir descubriendo más cosas. Queda por descubrir una cámara, que es la de Keops, que según la tesis doctoral de este hombre, dice que está allí dentro, pero que está protegida de cualquier tipo de magnitud o de cualquier tipo de detección de elementos. Ya hemos visto que... No, pero acuérdate que los japoneses ya dicen que la hay cuando hicieron, cuando bombardearon precisamente con neutrinos, ¿te acuerdas? Sí, pues, pero es un canal paralelo el que hay, con una habitación paralela que está vacía, pero tiene que haber otra habitación más, según dice este, ¿no? Y yo no lo sé, pero realmente lo que está claro es que demuestra que hay un conocimiento superior, no, sea suyo, sea heredado, sea... siempre que se le atribuye a los egipcios lo que lo han hecho, porque no estoy de acuerdo, yo creo tú que tienes un nivel de cultura hasta aquí, y en la siguiente dinastía va hacia abajo. Ya no se, exacto, es decir, que y Micerino son más pequeñas las pirámides, la grandeza, claro. El rey tendría que hacerla más grande, no más pequeña. Pero que ya no se manufactura la diorita, claro, ni se crean esos giros de 2,5 centímetros, mientras nuestro aparato es de 0,4. Es un poco extraño, que tú llegues al culmen de la civilización. Eso es muchísimo más inexplicable que coger y decir, no, es que la pirámide no tiene 2.500 años, la pirámide tiene 12.500 años, como tiene la Esfinge, que tiene una cabeza de león, como, en fin, es mucho más fácil y tiene menos quebradero de cabeza. ¿Cómo vas a explicar ese salto APO evolutivo, ¿no? Tendría que haber ocurrido una catástrofe, y no ocurrió ninguna catástrofe que hiciera que de una dinastía a otra bajara, ¿no? Y la demostración estaría precisamente en ese papiro de Turín, que nos habla de casi 9.000 o 12.000 años, no recuerdo, antes, con semidioses, con dioses y no sé cuántos. Sería mucho más fácil para... decían que cada dios reinó entre 10 y 12.000 años. Claro, esto es mitología, no sé cuánto, lo que tú quieras. Y sería mucho más fácil, como historiador lo tendría mucho más. Pero, en fin, esto
no me he querido meter en esos elementos técnicos porque es para volverse loco. Es decir, 27.000, solamente 27.000 losas de recubrimiento con una media de 16 toneladas y moverlas para colocarlas y colocar 2 cada minuto. No sé yo, me parece un poco complicado. No, totalmente. Y sin grúa, sin marca de grúa, sin marca de arrastre, con un pulimento casi perfecto. Mira, que no cabe una hoja de afeitar entre una y otra. Cuando tú decías que 888 era el nombre de Dios, no es esa frase de que dijo en su momento JJ Benítez, pero que no era de él, ¿no? Que la casualidad y la coincidencia es la firma de Dios cuando no quiere dar el nombre, ¿no? Es ese Dios oculto que está ahí y ahí queda eso, pero es verdad. No, claro que si Dios existe es matemático. Porque se puede establecer una pauta. Maestro, no es pintor, es matemático. No, eso nos lo ha dejado los humanos, que somos los defectuosos. Pero, claro, tú fíjate que la distancia entre los distintos planetas, en nuestro planeta solar, nuestra galaxia, tiene un elemento por el que si tú multiplicas una distancia y le metes un coeficiente, te va a dar la distancia a la que tiene que estar el planeta. Es decir, que existe una ley que lo lleva todo, ¿no? Como igual que estamos hablando de la dimensión áurea o la relación del número áureo, del pi, del número e, del número phi. En fin, estamos hablando de una serie de elementos que ya se conocían desde muy antiguo y es muy difícil llegar a la conclusión. Ten en cuenta que hasta 1920 y algo no se llegó a definir el número pi con los números que tiene ahora, ¿no? Sin embargo, los egipcios llegaron al 3,16, que ha sido la aproximación más cercana en los últimos 4.000 años. Doctor, le voy a dar paso ahí primero a Noelia y después a Vicente. Noelia, por favor. Hola, Hola, ¿me oye? Noelia. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Nada, me ha encantado, la verdad, no conocía muchos datos, pero a mí me ha llamado mucho la atención porque me gusta mucho la numerología y un poco la astrología. El 888, y además has dicho que en ese momento estaba como en la constelación de Escorpio. Escorpio es el 8º signo, está en la casa 8. También es un signo de agua, que has comentado que había sido todo con una catástrofe acuática. Con la muerte de Osiris se relaciona. Sí. Y es un signo de muerte. Escorpio es como el morir, el limpiar y el renacer. Y todo Muerte eso me ha llamado mucho la atención. No he querido entrar porque, verá, esto es muchísimo más extenso. Es decir, bastaría hacer una charla sobre la cábala y la matemática en la Gran Pirámide. Entonces veremos que existen una serie de referencias. Tendríamos primero que explicar qué es la cábala. Yo en eso no soy un experto, conozco, pero no soy un experto. Habla de las 4 formas de cálculos de la cábala y habla de diferentes cábalas, es decir, la cábala egipcia, la cábala hebraica y la cábala griega, que es casi la madre de casi todos los elementos, no solo la hebraica. Entonces es interesante porque existe el concepto del número. El egipcio tiene el concepto del número como entidad y por lo tanto no solo le atribuye una palabra, le atribuye un número, y ese número y esa palabra tiene un significado que va aparte de todo lo demás. Entonces es curioso porque esa entidad la representa en todo lo que hace y por lo tanto podemos ver que no solo es lo que vemos, sino que existen multitud de interpretaciones a lo largo y a lo ancho de esa numeración, esa numerología y esa interpretación cabalística. Y es curioso porque igual que hemos visto lo de Oftalmos o lo del ojo de Osiris, que todo lo ve y demás, vamos a poder establecer otra serie de numeraciones, incluso que llega a citar en algún momento al dios hebreo, a Yahvé, lo llega a citar en algunas de sus dimensiones, ¿no? Entonces parece como que está hecho para el ojo del iniciado, para el ojo del que lo ve, no el ojo del que llega allí, sino parece que está hecho para que se sepa como una forma, y como hemos dicho anteriormente y muy bien apuntó José Manuel, un libro en piedra, y lo que está haciendo es comunicarnos lo que sabe a través de sus dimensiones y de sus posibles interpretaciones. Ten en cuenta que estamos en el 2024, han tenido que pasar 2000 años para que nos demos cuenta de eso, precisamente por la cerración de los historiadores
de no querer reconocer la posibilidad de que no somos los únicos, sino que anteriormente a nosotros han pasado muchos más gente que por una circunstancia u otra han tenido que desaparecer. Entonces es curioso. Sí, la numerología en la Gran Pirámide te volvería loca. Yo, si queréis, algún día de esto organizamos para hablar sobre la Kabbalah y la numerología en la Gran Pirámide, que tiene... A mí me encantaría. Tomo nota, Noelia, y si el gran jefe me deja, pues... El 888 dice que sí, ahora pasa... Tiene premio, ¿eh? O sea que... Vicente, ahora tú, por favor, sí. Hola, buenas, profesor. Hola, Vicente, ¿qué tal? Un abrazo. Muy interesante. Y agradecerle que ponga los números en la presentación porque lo hace mucho más fácil de seguir. Sí, claro. Porque además yo muchas veces me voy, ¿sabes? Entonces, si lo puedes leer, pues, pero es que yo muchas veces me voy, adelanto cosas, porque claro, en fin, como llevas tiempo haciéndolo, pues, pero bueno. La primera pregunta ya la he respondido un poco, que era respecto a la orientación de los canales de ventilación. Pero bueno, tampoco he visto que tampoco quiero profundizar más. Entonces, yo tengo una duda en cuanto a la octogonalidad de la pirámide. Esas hendiduras que tienen en las partes obedecen a un aspecto estructural de carga de la propia pirámide o de desagüe, o pueden tener otra función, pensando que las pirámides estaban con un material que podía reflejar la luz, o ¿por qué esa ligera octogonalidad? Si es un tema arquitectura o un tema, o puede ser otra interpretación. Es que verá, es mucho más complejo la construcción de la Gran Pirámide con las 8 caras que solamente con 4. Entonces, yo creo que lo que es un calendario solar que indica los equinoccios y los solsticios, entonces está pensado para que tenga un cálculo astronómico básico de cada uno de esos elementos que ocurren. Porque ya te digo, es más complejo y es más, cuando llueve, si es que llueve, por eso digo que precisamente ese agua se acumularía en la parte central. Algunos científicos o algunos egiptólogos dicen que es lógico porque si te fijas, sobre el centro de la apotema de uno de los lados debía de estar la puerta, y sin embargo está como 8 metros hacia el lado izquierdo para evitar precisamente que cuando llueva se inunden las cámaras del rey, ¿no? Entonces está todo pensado, ahí no hay... si se hizo de manera para que fuera un octógono, por llamarlo de alguna manera, es precisamente para eso, para que sirva de referencia para el calendario de solsticio y de equinoccio, ¿no? Y ahora paso... ¿Tienes alguna más, Vicente? No, ya... Ahora paso a Carlos, que está ahí en la oscuridad. Hazte a la luz, dinos algo. Hola. Carlos. Bueno, veo que Carlos o tiene problemas o justo ahora que le hemos dicho algo no está. Carlos. Sí. Un segundo que me pongo todo en marcha, que estoy aquí con los botones. ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha bien? Se escucha. No eres matemático, no, dale, no, ahora te vemos. Ahora, que estoy aquí con las tecnologías. Un placer, encantado de ser partícipe. Como José sabe, es un tema que me encanta. La verdad es que llevo años leyendo y investigando. Ahora no me veis porque quiero leer directamente una información que le pasé el otro día a José a raíz de conocer la charla sobre un químico francés que se llama Joseph Davidovit, que en los años 70 fue director de la investigación y estudioso universitario. Es el inventor de una rama de la química de los minerales llamada geopolímeros. Lo presentó en 1979 dos teorías en el segundo Congreso Internacional de Egiptología. Digamos que es la fabricación sobre la primera sobre la fabricación de objetos de piedra artificial por los antiguos egipcios, y la segunda teoría sobre la construcción de las pirámides con piedra moldeada. Ambas teorías basan en la técnica de piedra moldeada hecha por estos geopolímeros que comento, y no de piedra tallada como mantiene la historia oficial.
Yo también soy partidario, como Manuela, de que, bueno, yo creo que como casi todos los presentes, que la historia oficial de la egiptología tiene muchas lagunas en muchos aspectos, a nivel constructivo, a nivel histórico. Tampoco dan una explicación lógica de la correlación que hay a la hora del tallado que se encuentra en muchas de las construcciones antiguas diseminadas por todo el planeta. Véase los muros que hay en Cuzco, o todas hechas antisísmico, que es un poco la línea que tendría que seguir, digamos, la historia de investigación de todas las personas al respecto de si existe realmente una cultura que ya en esa época no solo tenía la capacidad para levantar semejantes monumentos, sino que además podía diseminarse estuvo diseminada por toda la faz de la Tierra. Entonces, creo que si tuviésemos que seguir investigando acerca de este tema, creo que esto que os he comentado acerca de los polímeros, de cómo explica el tallado de las piedras, podría arrojar un poco de luz quizás a darnos una explicación factible de cómo consiguieron realmente levantar, porque por peso obviamente ni ahora mismo se podría replicar la construcción, con lo cual en esa época es inviable. Eso es lo que quería un poco explicar, ese punto de vista y ese autor que descubrí no hace mucho tiempo, pero digamos que me dio más creencia, por decirlo así, una explicación más científica, por decirlo así, del corte o la colocación de las propias piedras en la pirámide, en las pirámides. Lo bueno y la suerte que tenemos es que Manuel es experto con la piedra, muy experto con la piedra. Él antes de ser profesor fue pipedrero de niño. No, quiero decir que él es escultor y conoce bien el ¿qué te parece? Ayudé en la catedral de Sevilla cargando. Totalmente, él empezó a hacer allí la entrada. ¿Qué te parece esta teoría? Tú que conoces muy bien. Bueno, es una de las muchas teorías que hay sobre la piedra artificial. De hecho, cuando se bombardeó con neutrinos y con otro tipo de elementos como rayos cósmicos, se descubrió que la densidad de las piedras de la Gran Pirámide contenía mayor humedad en su interior que la de una piedra de una cantera. Por lo tanto, dio pie a la posibilidad de la piedra artificial, ¿no? De hecho, incluso en algunas de las piedras desechadas han aparecido en su interior de la piedra, cuando se ha quebrado, han aparecido cabellos humanos y han aparecido otra serie de elementos de restos de pieles y demás. No sé si sabéis que al día echamos 50 gramos de piel mientras andamos, ¿no? Vamos. Y esa serie de elementos sí han aparecido en el interior de las piedras, con lo cual le dio lugar a este químico a la posibilidad, y más conociendo los elementos de ahora. En Sevilla yo empecé a trabajar en el año 92 con el mortero tisotrópico, que es un mortero que solamente se trabaja con agua, se puede moldear y al cabo de 12 horas tiene la misma dureza de una piedra, pero la mitad del peso. También pierde parte de la capacidad de compresión precisamente por el peso, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la Gran Pirámide, descartando la piedra artificial, sería precisamente ese, que no soportaría el propio peso de la Gran Pirámide. Pero eso no es óbice para que haya algunos elementos que sí se hayan hecho mediante el moldeado. En Hispanoamérica es famoso lo que pasa es que no he apuntado el nombre porque no pensé que fuera a salir. Un padre, no sé si dominico, en Hispanoamérica, vio como un pájaro, para hacer su nido al lado de las cascadas, imprimía un elemento que le permitía después, que reblandecía la piedra y le permitía hacer la hondonada para hacer. Y de hecho es la teoría que hay sobre las murallas ciclópeas de Cuzco, y que claro, al moldearse en el sitio in situ, pues hace que no haya la posibilidad de un espacio entre una piedra y otra, de tal manera que no pueda entrar ni una hoja de cuchilla de afeitar entre una y otra. Es una teoría como otra cualquiera. Yo considero que no es viable en el caso de la Gran Pirámide, pero sí que es verdad que la piedra artificial existe, y
es milenario el concepto, ¿eh? Es decir, que los pueblos de andinos y los pueblos incluso de la India, sí es verdad que según la densidad de las piedras, observamos que algunas piedras sí tienen mayor cantidad de humedad en su interior, cosa que es imposible si fuera una piedra de cantera normal, ¿no? Entonces sí, es un elemento que han conocido y que ha evolucionado. De hecho, es la base del mortero tisotrópico, que es con el que están hechos los parques temáticos, tanto de Sevilla, de Barcelona, de Valencia, con esas imitaciones a la piedra y demás, que permiten la texturización, y que, de hecho, la única tesis que hay en España sobre el TXT la he dirigido yo con Antonio Bautista, un compañero de un antiguo alumno mío al que le enseñó a usar el mortero tisotrópico. Es decir, sí, es interesante, pero yo lo descarto por la presión. Ten en cuenta que el peso global de la Gran Pirámide no toma nota, pero tiene que ser una bestialidad. Imagínate 2,5 millones de bloques de piedra de una media de 16 y de 70 toneladas. Eso es una brutalidad, vamos, ya te digo, para levantar un muro alrededor de toda la península ibérica. Pero sí existe además una tecnología que sería interesante de poderla analizar, ¿no? Yo he leído poco de este hombre porque pero sí he escuchado y he visto documentales sobre el manejo de la piedra y incluso en la Gran Pirámide, en donde el cementerio de los trabajadores, que está muy cercano a la Gran Pirámide, que hace poco se descubrió y demás, sí hay piedras achatadas, es decir, tú coges un ladrillo, lo doblas y está perfectamente doblado sobre sí mismo, lo cual indica que tenían conocimiento de un reblandecimiento de la piedra por cualquier medio, pero que no ha sido usado en la Gran Pirámide, al menos en lo que es su cobertura y su estructura básica. Ya el resto no lo sé, eso sería cuestión de, que eso escapa a mis medios, evidentemente, de analizar las diferentes superficies que hay y cómo han podido ser tratadas. Sí te digo que tuvieron precisamente problemas con los neutrinos, y no recuerdo, con otro rayo que decía que unas partes sí eran visibles y otras partes no eran visibles porque contenían gran cantidad de humedad en su interior, lo que dio lugar a la teoría de que podía haberse usado piedra artificial. El doctor, yo siempre digo que uno no se puede fiar de los neutrinos, es un tema que todo el mundo sabe y que hay que... Ya lo decía Dalí. Totalmente. Pues muchísimas gracias a todos, os esperamos para que nos dará unas medidas por centímetro cuadrado de la obra del cuadro. Yo tenía otra duda. Perdona, dime, sí. Sí, aprovechando a Manuela hay que sacarle información. Sí, yo estoy ahí. Y si no, después pues que te pase mi correo electrónico. No, viste, la página no le funciona, o sea que doctor, pero después vas a entrar pero en solo web. A ti, la página no funciona solo a ti. Entrando en la web y decía, esta página no existe, persona no deseada, me tenías allí cuando entraba. No, lo que pone, y además lo he preguntado en el servidor, dice página no segura. Digo, claro, esa es la emoción. Si tú entras en mi página, te emociona, te puede dar un hito incluso, ¿no? Exacto. ¿Qué gallego eres? Por favor, Carlos, cuando quieras. Sí. Tuve la oportunidad de estar en Machu Picchu y en Cuzco, y me explota la cabeza cuando veo la colocación de las piedras, porque me parece exactamente igual que las egipcias. En Isla de Pascua también estaba, no pude estar en Isla de Pascua, pero hay un muro que es exactamente igual. Entonces, la correlación en la construcción o me hace pensar que los arquitectos constructores se movían libremente en esas fechas, fuera que tampoco estoy de acuerdo con la datación oficial de los egipcios, o sea, de los egiptólogos, perdón. Me da a entender que sí se movían libremente y se movían los maestros constructores, no o se pasaba información de un continente a otro, porque si no, no tiene sentido. ¿Y cómo? Si las construcciones son 2000 años antes del descubrimiento de Colón, entre comillas, lo de Colón, porque hay restos de chinos y el resto de... Yo lo único que sé es que hay un momento en la historia en la que las construcciones ciclópeas se dan a lo largo y ancho de todo el mundo, en lo que los petroglifos se dan a lo largo y ancho de todo el mundo, en el que la iconografía básica es la misma, tanto aquí como en la India, como, en fin,
Entonces, que pudieran viajar los constructores, no, porque teníamos el problema del océano o a lo mejor iban por el aire, ¿no? Como algunos teóricos de que sí, los extraterrestres, que sí. Pero incluso la técnica de la cal, que es uno de los elementos constructivos por autonomasia que se usó en las catedrales, que se ha usado, y la pintura al fresco se da al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces es curioso cómo un elemento se repite de manera continuada en todas las culturas básicas, ¿no? Incluso la mitología tiene una serie de elementos que se repiten, ¿no? En la 53, como es el diluvio, como son personajes que a uno le va a llamar Noé, a otro le va a llamar Atrasis, a otro le va a llamar... Pero todos son elementos que se repiten y por lo tanto yo entiendo que tiene que haber un nexo de unión, pero tenemos un problema para poder explicar ese nexo de unión, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, las catedrales en Europa, el gótico, pues sí, sabemos el recorrido que tenía iniciático el cantero y cómo cada vez que entraba en la casa madre era recibido, cómo tenía que contar los secretos de lo que había visto, etcétera, ¿no? Entonces, a ese respecto, tengo varios podcasts sobre los canteros y su iniciación y demás. Pero aquí hay un problema insalvable, que son los continentes y sobre todo la simultaneidad del concepto de la construcción ciclópea con la forma piramidal en diferentes lugares del mundo, y eso es lo que se ha descubierto, que queda por descubrir mucho más interesante, sobre todo por el norte o por el sur. Yo quisiera aportar rápidamente a esto que estáis comentando, que yo estoy ahora... Un gato precioso, ¿eh? ¿Gato o gata? Gato. Valentino se llama. Vale. Valentino cariñoso. Que respecto a lo que estáis hablando ahora, hay una teoría que se llama la inteligencia universal, y es que todos estamos conectados, ¿no? Por esa inteligencia, y por eso en diferentes partes del mundo ha habido informaciones simultáneas, pues a través de meditación, visiones, plantas alucinógenas, etcétera. Es como que es una información compartida. Por supuesto es una teoría, por supuesto entra aquí un poco tema cuántica, espacio-tiempo no existe, todas somos uno, el prana que circula por todas partes. Entonces, eso se le llama registros acásicos, y es que existe una entidad, por llamarlo así, donde queda reflejado todo el conocimiento presente y futuro, y realmente los inventores o los que teorizan tienen acceso mediante, como has dicho, mediante plantas alucinógenas, mediante el sueño, mediante la intuición, para ese registro acásico donde está escrito todo lo de la humanidad. Pero yo me dedico a lo científico. Me parece muy bien porque muchas veces cuando tienes un problema te acuestas y en sueños das con la solución, una cosa que te faltaba, un elemento, o simplemente, ¿no? Lo de San Cucufato, te desaparece una cosa de un sitio y por la noche a mitad de tal, pues eso exactamente no lo sé. Yo, a mí lo que me asombra es eso. El único problema que hay es cómo se pueden salvar desde México hasta Italia los miles de kilómetros para poder hacer los dos al mismo tiempo el fresco. ¿Vale? Pongo el ejemplo del fresco, que es lo que yo me he llevado 33 años impartiendo en mi escuela. Entonces ese es el único problema. Que después se aplique una técnica u otra. Yo sigo diciendo que hay un problema serio de datación y sobre todo de conocimiento, de apertura de mente. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que hay. Hay que cambiar los paradigmas un poco de la investigación histórica sobre todo, y sobre todo de la arqueología. Ya sabes que hay los arqueólogos aficionados que tanto le molestan a los arqueólogos de la universidad, y que además en el Congreso del Mediterráneo vamos a tener ahí entrevistas y discusiones personales sobre ese punto de vista. El problema del arqueólogo aficionado no es que no, porque le echa más ¿qué? que al arqueólogo académico. Vale, que estoy a ver si termina esto. Menos pero tú me avisas para que no se quede frío. Vale. Pero el problema es la actuación sobre el descubrimiento arqueológico. Y que le falta el método científico. En efecto, que no siga un método científico y que posiblemente pueda arruinar una datación o pueda arruinar un mayor descubrimiento precisamente por su injerencia.
Esto es como el chiste este, ¿no? Que dice, vamos a meter un hueso de gallina aquí con un hombre, cuando venga el arqueólogo encuentre este hueso y no sabe qué hace aquí para que empiece a divagar, ¿no? Entonces es la broma del arqueólogo. Esa es la cosa, decir, entonces no es que, vamos, yo comprendo la postura del arqueólogo académico en ese sentido. Total. Porque ten en cuenta que es decir, hay que tener una técnica y lógicamente alguien puede tener la pasión del arqueólogo teniendo una base técnica, científica y aprovechar y pasar por la universidad, porque es muy importante el foro académico pues para abrir la mente desde un punto de vista coherente y racional, ¿no? Tú fíjate que la universidad no sirve para nada, partimos de esa base. Ahora, sí te sirve para lo que sería dictar una serie de normativas con respecto a toda actuación. Por ejemplo, yo he visto el restaurar altares a monjitas con cara de huevo, no sé cuánto, y sin embargo en restauración la cara de huevo es lo peor que te puedes encontrar. No hay forma de eliminarla. ¿Que hay muy buena voluntad? Sí, pero que hay un absoluto desconocimiento que puede llegar incluso a arruinar, en este caso, el nicho que se haya encontrado o en el caso de la restauración, la obra de arte. Entonces es un problema de concienciación. Es como cuando Lola Flores se puso a pintar. Puede poner mucha voluntad, pero no eres pintora. Pues eso es exactamente igual. Entonces no es que haya ese conflicto, es que si tú de verdad amas la arqueología, estúdiala para poder conocer y no arruinar, simplemente. Y eso no es que una persona sea menos válido porque resulte que teorice y después demuestre que eso es cierto, ¿no? Sino que, en fin, entonces es un problema. Ten en cuenta que también, y ya para terminar, hay un concepto que la gente confunde mucho, y es la realidad de la hipótesis a la verdadera teoría, ¿no? Es la diferencia que cuando tú haces una tesis, la gente dice, es que yo creo, es que lo que tú creas forma parte de tu ciclo personal de investigación, pero no es un paradigma académico que tú puedas demostrar nada, es un pensamiento. Es cuando tú haces el método científico y cartesiano y tú pruebas la realidad, es cuando algo ya es una teoría, no es una hipótesis y lo demuestras en una tesis. Entonces son esas cosas. Pues, una tesis justamente se trata de demostrar. Simplemente, la tesis puede demostrar o puede no demostrar nada. Mira, te presento a Tina. No quiere salir, mira, no quiere salir, ahí está. No, es que está por aquí su madre y ella tiene debilidad. Mira. Mira, ahí está, te veo que está todo, ¿viste? Veo que somos académicos animalistas. Claro, hombre, ¿se puede ser otra cosa? No, hombre, hay que defender a los animales. Los animales tienen alma, igual que las personas. Totalmente. Y hay que cuidarlas. De hecho, tienen mejores almas que las de las personas. Y más puras también. Pues, estimado Herr Doctor, amigos, gracias a todos y os esperamos el próximo mes pues con otra charla de tesoros ocultos. Y esta es que tenía muchas ganas de hacerla, pero me he quedado corto. Yo creo que tendremos que hacer más. Y a mí no me... Es decir, aquí no nos quiere hablar de los gigantes, Esta merece una segunda parte. ¿Y una tercera? Y una tercera, sí señor. Oye, cuando quieras hablamos de gigantes, ¿eh? Te cojo la palabra, venga, ya está, ahí ves. Pues además, tengo todos los artículos en los que basé la charla de este amigo y compañero del alma, de Crónicas de Arcadia, y tengo todas las fotografías, todas las referencias de los artículos, porque es verdad que sistemáticamente se han descubierto restos de gigantes, de huesos de personas de grandes dimensiones, y sistemáticamente se han ido destruyendo. Entonces se conservan muy pocos restos, uno de 7 metros y pico, no recuerdo si en Polonia. Y la India hay otro también, sí. Claro, pero que ha habido muchísimos más. Y sin embargo, ¿cómo se llama la institución esta? El Smithsonian, ¿no? El Smithsonian ha ido y de hecho ha reconocido que ha destruido esqueletos de personas gigantes, ¿no? Yo fui cuando le mandé la carta al Smithsonian, ¿te acuerdas que hicieron en 1925 una serie de artículos que está en la hemeroteca donde encontraron una serie de esqueletos, le dieron mucha publicidad, después lo hicieron desaparecer y yo le escribí, no encuentran esa hemeroteca, pero sí dice que es cierto que sí se encontraron estos restos y que se perdieron misteriosamente porque no lo tienen en los archivos de la Smithsonian. Entonces yo en ese podcast lo que hago es reunir la documentación bíblica, de donde se habla de ellos, de la referencia de los griegos y demás,
de los descubridores, que también hablan de mira, los Patagonias, tú sabes, en la Patagonia, pues cuántos textos hay precisamente de gigantes. Pues, los textos los pongo enteros y después hay artículos de periódicos como el New York Times y demás, donde se fotografían esos restos. No es como ahora que es muy difícil en internet ver fotografías de gigantes que están trucadas y demás. No, ahí son fotografías de 1880, de 1900, ¿sabes? Entonces, son pruebas, eso es una prueba. Que existieron, sí. Que sea como dice la Biblia, ya eso es otra cosa, pero que existieron, sí. ¿Y por qué vamos a negarlo si existieron? Quedan evidencias científicas, ¿no? Posiblemente sepamos más de cómo era estructural y físicamente un gigante a de cómo era un triceratops. No sabemos si tenía plumas, si qué color era, qué sonido emitía. Claro. Al igual que están los enanos, que es un gen, y al igual que están los enanos, ha habido los gigantes, por supuesto. Y en las plantas también se producen cosas similares. O sea, si ha habido enanos, ¿por qué no haber gigantes? Sí. Vamos, de hecho, hace poco se ha descubierto, en la India, me parece, se ha descubierto un homínido que todavía está por denominar, que no pasaba del 1,20. Y es un homínido perfectamente... Y mira, el que le llaman el Hobbit, que es el homínido este también, que es súper pequeño, que precisamente le pusieron esa catalogación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, señores, muchísimas gracias. Doctor, esperamos eso. Podemos hacer una mezcla, el cuadro de pintura con los gigantes. No, hablamos de la pintura y después en otro momento hablamos de los gigantes. A mí me da igual, ¿eh? Además, igual que hay temas... Con la pintura. Disfruto mucho, lo paso muy bien. Claro, podemos hablar de pintura, pero también podemos hablar de cinocéfalos, por ejemplo, de hombres perros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, os esperamos. Ya le está dando vuelta. Ya le estás dando ahí. A cuidarte y disfruta de las vacaciones y muchísimas gracias a todos. Venga, a vosotros siempre. Es que Matilde no tiene cámara. Matilde no tiene cámara, por eso viene a despedir. Bueno, es normal que venga a saludarme. Después nos va a dar un curso de alemán típico de Goethe, porque yo sé que Herr Doctor ahora está profundizando en las técnicas de alemán medieval. Venga, hasta luego, chao. Venga, hasta luego.